Ven, acompáñanos a investigar sobre el manejo del asma dentro del hospital, tanto con sus pacientes, médicos, enfermeros y farmacéuticos. El manejo del asma es un proceso integral que busca controlar los síntomas, prevenir las exacerbaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Dado que el asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias, su manejo implica tanto la atención médica como la colaboración activa del paciente. En el autocontrol de la enfermedad, el enfoque debe ser personalizado considerando la gravedad del asma, los factores desencadenantes y las comorbilidades del paciente. A continuación se describe cómo se debe abordar el manejo integral del asma desde una perspectiva médica, educativa y de autocontrol. Hablemos sobre su experiencia en el manejo del asma. Recuerdo el momento que me diagnosticaron asma, era cuando yo tenía 12 años y durante varias semanas yo sufría una tos muy insoportable. Esta tos era persistente, especialmente durante la noche. Y sentía también que me costaba muchísimo respirar cuando hacía ejercicio o cuando estaba cerca del humo o del polvo. Mi madre me llevó al médico, donde me hicieron muchos exámenes, entre esos una prueba de la función pulmonar, y me diagnosticaron asma. Y al principio no sabía qué era eso, pero luego el médico me explicó que era una enfermedad crónica en la que las vías respiratorias se inflamaban y eso causaba un estrechamiento en los pulmones y eso hacía muy complicado la respiración, y especialmente cuando había situaciones de estrés, ejercicio o cuando me exponía a ciertos alérgenos. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como médicos en el manejo del asma es la dificultad para que los pacientes adhieran al tratamiento. Por ejemplo, hace algunos meses tuve el caso de un paciente. Este tenía 45 años y le expliqué de diversas formas la importancia de usar inhaladores diariamente para controlar la inflamación crónica que él tenía. No lo hacía y solo usaba el inhalador de rescate cuando sentía que su respiración empeoraba. Esto es muy común, ya que la mayoría de personas piensan que el asma es solo cuestión de respirar mejor en el momento de una crisis. Sin embargo, la clave está en el control preventivo a largo plazo. En el caso de este paciente, tuvimos que hablar muy seriamente acerca de las complicaciones o consecuencias que tiene no usar el inhalador. Uno de los aspectos más importantes del manejo del asma es la educación. Como enfermero, mi trabajo comienza mucho antes de que el paciente reciba su medicación. Recuerdo a Marta, una paciente de 38 años que llegó a la consulta por primera vez con síntomas persistentes de asma que no había sabido controlar correctamente. Ella tenía antecedentes de asma desde la infancia, pero nunca había recibido una educación adecuada sobre la enfermedad o el uso de los inhaladores. Cada vez que tenía dificultad para respirar, usaba un inhalador de rescate, pero no conocía los tratamientos preventivos ni cómo gestionarlos adecuadamente. Como farmacéutico, mi papel en el manejo del asma es fundamental, ya que soy un punto de contacto cercano y accesible para los pacientes. Mi objetivo principal es asegurarme que los pacientes comprendan su tratamiento y lo sigan de manera adecuada, y así puedan controlar su asma de manera efectiva y oportuna. ¿Cuál es su rol en el manejo del asma? Sería aprender a usar un inhalador. No fue nada fácil al principio. No sabía que existían diferentes tipos de medicamentos también, como por ejemplo los del control y los de rescate. El farmacéutico me enseñó la técnica correcta y con el tiempo se volvió ya parte de mi rutina diaria. A veces sí me frustro, especialmente cuando tengo que recordar tomar mis medicamentos, incluso cuando me siento bien. Además, debo evitar mis desencadenantes, como estar cerca, por ejemplo, el polvo o al humo. Tuve también que hacer muchísimos ajustes en mi hogar, como eliminar alfombras, también mantener las ventanas cerradas durante época que había abundante polvo. Hoy
muy gratificante para nosotros cuando el paciente muestra una mejoría rápida en el tratamiento. Sin embargo, puede ser considerado un desafío, debido a que mientras el paciente se encuentra en hospitalización, es mucho mejor que nosotros tengamos una mejor resolución conforme al tratamiento. Sin embargo, cuando este tratamiento es ambulatorio o va para la casa, se competen algunos riesgos, como son: el paciente no sigue las indicaciones, ya sea por los efectos adversos que te causa, ya sea porque no entendió bien las indicaciones o por el simple hecho de no tener los recursos necesarios para poder adquirirlos. En cuanto diseñar un plan conforme a las necesidades y estilo del paciente es esencial. Prescribir medicamentos de control como corticoides inhalados y de rescate. Por eso, prescribir medicamentos de control como corticoides inhalados y de rescate como los broncodilatadores requiere explicar claramente su función. Por ello, es nuestra responsabilidad personalizar el tratamiento a través de una prescripción de medicamentos, seleccionar el tratamiento adecuado, diferenciando entre medicamentos de rescate, broncodilatadores y de control a largo plazo, como corticoides inhalados u otros. 2. Diseñar un plan de acción. El médico establece un plan claro para que el paciente sepa cómo debe manejar sus síntomas y hacer caso y uso de ellos en caso de una crisis, sin que el paciente presente alteraciones, dificultades o complicaciones a largo plazo. Cuando un paciente con asma llega a mi consulta, muchas veces está confundido o preocupado. El primer paso que yo hago es escucharlo, luego entender sus necesidades y explicarle de manera sencilla en qué consiste su tratamiento. Hay que crear un ambiente de confianza para que la comunicación sea fluida. También se debe informar sobre los efectos secundarios, como la irritación de la garganta por los corticosteroides y cómo prevenirlos enjuagándose la boca después de cada uso. Siempre les pregunto a los pacientes cómo se sienten con su tratamiento, si han tenido crisis recientes o si enfrentan problemas para usar los medicamentos. Esto no solo me permite a mí detectar posibles faltas en la adherencia, sino también ajustar las recomendaciones que les doy. Según su experiencia, ¿qué recomendación nos daría para el manejo del asma? En mi experiencia, las recomendaciones se basan en lo que les haya ayudado mejor en la enfermedad en su vida diaria. Aquí les comparto algunas recomendaciones que puede darle a otro paciente asmático. Por ejemplo, el aprender a identificar los desencadenantes. Uso también correcto del inhalador. También es mantenerse en forma y aprender a controlar el estrés. No subestimar la importancia del tratamiento preventivo. Evitar la exposición a infecciones respiratorias. Mantener una comunicación abierta con el equipo médico. Por ello, el enfoque integral que incluye tanto la educación continua como la prevención es importante para un control eficaz del asma. De acuerdo a las guías más recientes, como por ejemplo la guía GEMA 2023, las recomendaciones para los pacientes asmáticos son las siguientes. En primer lugar, el uso correcto de los medicamentos. El monitoreo de los síntomas, evitar los desencadenantes como son los alérgenos, saber la técnica correcta para usar los inhaladores, visitar regularmente al médico, prevenir infecciones respiratorias ya sea mediante vacunas, el manejo del estrés y la ansiedad y una educación y apoyo continuo. Basado en las guías de manejo del asma del 2023, así como en la experiencia clínica de los profesionales de enfermería, estas son algunas de las principales sugerencias. 1. Educación sobre el uso de medicamentos. 2. Prevención de desencadenantes. 3. Plan de acción personalizado. 4. Monitoreo de síntomas y visitas regulares. 5. Educación sobre la gestión de emergencias. Y 6. Soporte emocional al paciente. Las recomendaciones de mi parte para un paciente asmático son esenciales para asegurar un manejo adecuado de la medicación y para optimizar el control de la enfermedad.
Aquí hay algunas sugerencias que yo podría darles a los pacientes asmáticos según prácticas y guías de manejo del asma, como por ejemplo la guía GEMA 2023. En primer lugar, tenemos el uso correcto de medicamentos inhalados. En segundo lugar, asegurar la adherencia al tratamiento. Tercero, el manejo de efectos secundarios. Cuarto, monitorizar la adherencia y el estado general del paciente. Quinto, la educación continua. Y sexto, el apoyo en la gestión de emergencias. En resumen, yo soy el encargado de dispensar los medicamentos y también desempeño un papel crucial en la educación, prevención y monitoreo de los pacientes asmáticos, contribuyendo así a un mejor control de la enfermedad y una mayor calidad de vida.